ten cuidado con esto. Cuida de la atmósfera. Cuida de la atmósfera precisamente con estas sencillas técnicas que van a evitar no solamente que contaminemos la propia atmósfera, ¿vale? Sino que incluso ayudemos a mantener y a conservar la propia vida. Cada vez que tú sales a la naturaleza o simplemente sales a la calle, una cosa tan sencilla como eso, tienes la capacidad de poder expirar y luego poder expirar y soltarlo todo. Expirar con ese, ¿vale? Puedes hacer que tus pulmones se rellenen de oxígeno, limpien toda la suciedad que tienen dentro y que puedan renovar otra vez todo este interior. Como estás observando, de la misma forma que nosotros cuidamos de nuestro propio cuerpo, también tenemos que limpiar de nuestro propio hogar. Y dejadme deciros de hecho, que la tierra es nuestro hogar y que por esa sencilla razón tenemos que cuidar de ella. Entonces, por esa razón, hoy te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, sobre todo súper importante, recuerda, si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones desde YouTube. Pero si me estás viendo desde Meta, entonces pulsa seguir y me gusta. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya sabéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justamente es la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿bien? Pero antes de nada, y esto sobre todo es súper importante, recuerda evitar, no es en sí solamente el evitar contaminar la atmósfera, no. Recuerda cuidar mejor de la atmósfera que todos tenemos. Hoy voy a hablaros del contenido que de hecho se encuentra en el tercer libro, ¿vale? Otra cosa distinta que el tercer libro ahora mismo no exista en formato físico, ¿vale? Pero, bueno, es un contenido bastante interesante. La atmósfera principalmente está compuesta por nitrógeno, por oxígeno, por vapor de agua y otros componentes. ¿Bien? En proporción, más o menos, aproximadamente más o menos, tiene como de nitrógeno, tiene un 70%. Aproximadamente un 70%, más o menos y tal, ¿vale? De oxígeno tiene un 20%. Es curioso este dato, ¿verdad? Porque, claro, nosotros, por ejemplo, respiramos con oxígeno, con lo que nosotros pensamos que necesitamos más cantidad de oxígeno, ¿no? Para respirar. Y no es así. De oxígeno creo recordar que era como un 20%, casi 20%, o un poquito más de 20%, aproximadamente. No recuerdo el valor exacto. Pero fijaos qué curioso, porque el nitrógeno está realmente en mayor presencia en la atmósfera que del oxígeno. O sea, en particular unas 3 veces y media más concentrado. Qué curioso esto, ¿verdad? Luego, llamamos un 90%, ¿vale? Más o menos. Luego en vapor de agua hay como un 9%, 9,5%, ahí aproximadamente. Y si sumáis todas las cantidades, os da como un 99,5% aproximadamente, ¿no? Bien, ese 0,5 o ese 1% ya en función de cómo tú lo quieras sanar, o sea, de lo quieras sumar, perdón, ese 1% en particular, ahí es donde se encuentran todos los tipos de gases. Helio, por ejemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ¿vale? Y ahí, en ese pequeñísimo hueco, ahí es justamente en ese hueco donde se localizan, como poner un ejemplo, los gases los gases que nosotros emitimos precisamente por nuestras actividades. Gases de, por ejemplo, transporte, industria y generación de energía. Y aunque sí que es cierto que la generación de energía cada vez está siendo más limpia, y la industria es algo que aunque no podemos evitar, sí que podemos filtrar y mejorarlo, en particular es donde vamos a centrar nuestra atención, aquí, y es en los transportes. Esto, ¿vale? Que parece, vamos a decir que parece una tontería o que parece una auténtica chorrada, esto
es justamente lo que va a marcar si vamos a seguir para adelante y vamos a evolucionar, ya no solamente como especie, que evolucionamos como eso, sino como civilización, o que no lo hagamos. La mayoría de los científicos, y esto te lo voy a decir así de claro porque es que es la realidad, ¿bien? La mayoría de los científicos enfocan su mente hacia los problemas. La mayoría de los científicos ponen su mente así, totalmente enfocada, y dicen, el mundo se va al traste, el calentamiento global va a destrozar el planeta, el cambio climático va a destrozar la civilización. Bien, pues resulta que hay un efecto, hay un experimento que de hecho se hizo en física, conocido como el efecto observador, del cual he hablado aquí en este canal, gracias al cual tenemos la capacidad de crear la realidad en base a nuestra observación y nuestro paradigma. ¿Bien? ¿Y qué aplicaciones tiene, por ejemplo, esto? Bueno, pues por ejemplo, este vídeo que estoy haciendo aquí en particular. ¿Por qué, no? Te preguntarás. Pues por una razón muy sencilla, y total y absolutísimamente fácil. Porque resulta que Mente Ecologista es un canal donde enseñamos ciencia, donde enseñamos medio ambiente, donde enseñamos ecología, pero con el objetivo de enfocar nuestra mente a la solución. Esa es la verdadera respuesta. Si en particular vamos a hablar del transporte, voy a ofreceros unos consejos muy rapiditos para que podáis vosotros poner en práctica. Pero antes tenemos que recordar. ¿Recordáis ese porcentaje del cual ocupaba la composición atmosférica del resto de los gases? Era como de entre un 0,5 a un 1%. Bien, pues resulta que la composición de dióxido de carbono en la atmósfera no deja de ser como un 0,004% o un 0,005%. O sea, es una cantidad irrisoria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que estoy en desacuerdo con prohibir emitir y que sigamos emitiendo? No, no. Sí que es cierto que se han medido, ¿vale? Se han medido pequeñas variaciones de la temperatura y pequeñas variaciones en la composición atmosférica desde la primera revolución industrial. Es decir, justo a partir de la primera revolución industrial fue cuando poco a poco ese porcentaje del 1800, del 1900, del 2000 y en la actualidad es como poco a poco ese porcentaje ha ido subiendo cada vez más y subiendo cada vez más. Pero a lo mejor ha pasado a por ejemplo, de un 0,04%, pues a lo mejor ha pasado a un 0,0045%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad es irrisoria. Es una cantidad demasiado microscópica. Pero sí que empezamos a notar ciertos factores. Por ejemplo, las grandes ciudades, cuanto más grande, más se nota el efecto. Cuando uno está de lejos, imagínate que vas por la autovía, o estás en el campo, vas en el tren, y ves una ciudad, una gran ciudad allí al fondo. Entonces observa que por la contaminación que se está produciendo en esos sitios, observas que hay como una especie así de cúpula en la ciudad, y es como de color gris, de color así gris y marrón, y eso es justamente la contaminación de la atmósfera, de esa parte, de ese cachito de la atmósfera donde está construida la ciudad. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, pues lo que ocurre precisamente es que esa contaminación que está ahí, al final, acaba pasando a nuestros pulmones. Si nosotros respiramos ese tipo de contaminación, a la larga, ¿vale? O a la muy larga, vamos a acabar precisamente enfermando. Entonces, voy a darte ahora una serie de consejos que te van a ayudar, no solamente a ti, sino a la zona donde vives y al planeta entero a solucionar este tipo de cosas. Pero antes de nada, súper importante, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría realmente aprender sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental con estas sencillísimas técnicas? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, te puedo pedir un favor y sobre todo, asegúrate, suscríbete
y activa la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única forma que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo, actualizado y diario que voy subiendo a este canal. Asegúrate, porque es súper importante. Y bueno, pues continuamos. Entonces lo que ocurre es que estas sencillas técnicas te van a permitir cuidar de tu cuerpo, cuidar de la ciudad donde vives, de las personas que viven en esa ciudad, del país incluso, y de todo el planeta. La primera de todas, y esto yo sé que esto te va a chocar, esto te va a chocar muchísimo, ¿vale? Pero es así. La primera de todas, evita utilizar el coche de combustión cuando hay alternativa. ¿Por qué? Pues mira, por una sencillísima razón. El motor, la mayoría de los motores que mueven los vehículos hoy en día son sencillamente motores térmicos. Son motores térmicos que están desarrollados precisamente en la termodinámica, una de las ramas de la física, la cual se encarga, mediante la ingeniería, de aprovechar el calor que obtenemos de la combustión de un elemento, de un combustible, de una sustancia, ¿vale? Y aunque no todas las sustancias contaminan por igual, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo madera muerta que está en el campo, que tú la coges y la quemas y de ahí pues saca energía, porque en ecología y en medio ambiente, cuando nosotros medimos el balance del oxígeno emitido y el dióxido de carbono emitido por un árbol vivo, y que luego cuando ese árbol muere lo quemamos, lo utilizamos una chimenea por poner un ejemplo, nosotros medimos la cantidad de dióxido de carbono que emite la combustión de esa madera ya estando muerta y la comparamos con el nivel de dióxido de carbono que ese árbol ha absorbido a través de su crecimiento. ¿Bien? Entonces, ese tipo de combustión se considera una combustión nula. O sea, ese tipo de contaminación, perdón, se considera una contaminación nula. ¿Por qué la contaminación es nula? Y esto es algo fundamental. La contaminación es nula porque, como se suele decir, lo que absorbe el árbol luego es lo que nosotros emitimos con la combustión. Pero en el caso, por ejemplo, de los motores presentes, nosotros no quemamos leña para movernos. No, sino al contrario, quemamos petróleo y derivados del petróleo. Gasolina, gasoil, diésel, etc. Queroseno, por ejemplo. ¿Bien? Y esto, la combustión de eso en particular, ahí es donde surge la contaminación. ¿Bien? Porque lo primero de todo, quemar combustible, la tasa de contaminación media de la quema de petróleo es menor incluso que, por ejemplo, la del carbón. Pero el problema no es ese, sino el número de personas que hacen eso. Por muy eficiente que sea una combustión es una combustión, ¿vale? Una combustión no deja de emitir gases de efecto invernadero. Entonces, el paso número 1, evita, siempre y cuando sea posible, utilizar este tipo de motor. Segundo punto, tienes que moverte por la ciudad, muévete en vehículos eléctricos. Súbete en autobuses que sean eléctricos, muévete en bicicletas eléctricas, muévete en tren si te tienes que mover de ciudad a ciudad, que lo puedes hacer y no hay ningún problema, ¿vale? Haz pues todo este tipo de prácticas, las cuales te van a ayudar precisamente a que puedas moverte sin contaminar al propio medio ambiente. Y ojo, con esto no estoy diciendo que los trenes no contaminen. O sea, los trenes sí contaminan, en esencia más pura sí contaminan, pero es una contaminación mínima, porque la mayor parte de la energía que utilizan la hacen en forma de energía eléctrica. Cosa que, por ejemplo, los vehículos de combustión, los coches o los carros, como se le dice en América Latina, no lo hacen. Bien, súper importante. Factor número 3, o tip número 3, ¿vale? Utiliza vehículos mecánicos. Tienes un patinete, tienes una bicicleta, todo mecánico. Tienes, no sé, un monopatín. Lo que pasa es que el monopatín es más antiguo, ¿no? Más del año 90. Pero bueno, está bien. Incluso ve caminando. Utiliza sistemas de transporte, utiliza transporte que sea totalmente mecánico. Incluso también vas a ayudar a reducir ese factor súper importante. Y cuarto y último elemento. Último tip, perdón. Esto en particular se va a salir muchísimo
de todo lo que estamos explicando. Y yo sé que hay muchísima gente que aún le choca todo esto, ¿vale? Pero esto es ciencia. Evita fumar. Y tú me tendrás que decir, vale, pero ¿qué tiene que ver el fumar con la contaminación, ¿no?, medioambiental y tal? Bien, ¿recuerdas el caso anterior? ¿Tú recuerdas este caso en el que hablábamos que el problema no es en sí quemar petróleo o derivados del petróleo, sino el número de personas que están quemando petróleo? Bueno, pues esa misma lógica la tienes que aplicar al caso, por ejemplo, del tabaco. Porque no es en sí lo que el tabaco genera, sino el número de personas que hacen eso. No me sé la formulación química del tabaco, no me sé la formulación química de la gasolina, ni del diésel, ni del queroseno, no sé eso. Si queréis información de eso en particular, buscaros libros de química orgánica o de química aplicada, que ahí tenéis, bueno, ahí tenéis información, ¿no?, de todo tipo. Pero sí que una cosa es que está clara, que todos esos procesos generan contaminación. Va a parecer una tontería esto que acabo de contaros, pero es total y absolutísimamente real. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado. Y bueno, os recuerdo, como siempre, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas estas cosas, si tú realmente quieres profundizar más, todavía más y aún mejor en este tipo de principios, pues mira, te voy a dejar justamente aquí el enlace a esta saga, ¿vale? A la saga Mente Ecologista, de tal forma que puedas empaparte de todos los principios científicos sobre cómo funciona la ecología, cómo funciona el propio medio ambiente y lo más importante de todo, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Últimamente, en YouTube hay una corriente la cual defiende que todo el contenido científico tenga más visibilidad, tenga más aceptación, tenga más amplitud de miras, es decir, ¿no?, en plan de que todo aquello que sea científico recibe mayor apoyo. Por otra parte, también hay un grupo de personas que, de la misma forma, ¿no?, que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, hay un grupo de personas que odian a la comunidad científica, o que odian, por ejemplo, a la ciencia, ¿no? Y odiar la comunidad científica, bueno, tiene sus más y tiene sus menos. Entonces yo ahí realmente no me meto, porque hay cosas que sí, cosas que no. Pero odiar a la ciencia no tiene ningún sentido, porque es como, mira, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto es un libro. Voy a poner esto aquí. Eso. Esto es un libro, ¿vale? ¿Un libro qué es? Pues un libro es un conjunto de páginas que guardan, a ponerlo así, que guardan un conocimiento. ¿Sí? Bueno, pues resulta, señores, que este conjunto de páginas componen un conjunto más grande, un elemento más grande que se llama libro. ¿El libro es malo? ¿El libro es bueno? No. El libro no es ni malo ni bueno. Simplemente es una herramienta. Entonces, ¿la ciencia es mala? ¿La ciencia es buena? No. La ciencia es como un libro, o como unas tijeras, o como un teléfono móvil, o como una calculadora, o un coche, o un ordenador, o una videoconsola. ¿Es bueno? ¿Es malo? No. No deja de ser más que realmente una herramienta. La comunidad científica, por ejemplo, al estar formada por científicos, y cada uno tiene su propio ego, y hay algunos que tienen más que otros. Entonces, eso es un tema diferente. Pero odiar a la ciencia es como odiar a las tijeras. No sé, o por ejemplo, tenerle odio o tenerle manía a un libro, o a una biblioteca. ¿Entendéis, no?, lo que os quiero decir. O a un coche, o a un ordenador. Es estúpido. ¿Vale? No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido odiar a una máquina o a un objeto, solamente pues porque es un objeto. Entonces, desde aquí, desde Mente Ecologista, como científico y como físico que soy, invito a todas las personas a que saquen su lado científico. Todos podemos ser científicos.
todos podemos estudiar ciencia y todos podemos aplicar la propia ciencia. En el siglo XXI, y es justamente el siglo en el que estamos viviendo, la ciencia la humanidad, mejor dicho, se está enfrentando a uno de los problemas más graves. Y es precisamente la degradación sin límites del medio ambiente. El medio ambiente está para explotarlo, está para obtener recursos, está para aprovecharlo, está para que beneficiemos nuestras necesidades. Pero hacerlo de cualquier forma, pues puede generar ciertos problemas. Vamos a explicarlo así. Como ecologista que soy, estoy aquí para enseñaros que podemos utilizar, que podemos sacar y aprovechar todos los componentes que proceden del propio medio ambiente sin necesidad ni de degradarlo, ni de estropearlo, ni de envenenarlo, ni de absolutamente nada, sino cuidándolo de hecho. Bien, nada más, señores. Espero realmente que os haya gustado todo este contenido. Déjame incluso aquí debajo cuáles son aquellas técnicas que tú te comprometes a hacer, cuáles son las técnicas que tú te comprometes a poner en práctica y tal, porque, pues eso, quiero saber quién está realmente involucrado con solucionar los problemas reales del medio ambiente. Y ahora, en el momento presente en el que estamos, en el siglo XXI, ahora quiero que sepáis que de la misma forma que tenemos un libro para aprender sobre una temática, ahora tenemos a la ciencia de nuestro lado para solucionar los problemas del medio ambiente. Nada más, señores, gracias a todos vosotros, un fuerte, un enormísimo abrazo y nos vemos aquí en próximos contenidos. Así que gracias a todos vosotros y hasta mañana. Adiós.